84 ya en el aula, así que podemos comenzar. Es un poco más del 50%, o sea, podemos hacer ya, comenzar porque tenemos quórum, digamos. Bueno, la agenda del día es la siguiente. Vamos a iniciar con la actividad que ustedes tenían que resolver la clase pasada y que no alcanzamos a hacer en plenario, y yo les recomendé que la profundizaran para iniciar la clase de hoy, ¿sí? Sobre las conductas, ejemplo de conductas sobre los momentos del duelo. Luego voy a desarrollar el teórico de la teoría de Mauricio Nobel sobre el síndrome normal de la adolescencia. En tercer lugar, vamos a organizar las actividades de las próximas 2 semanas que son de exámenes y que no hay clases teóricas. Y en cuarto lugar, el profesor Cerdán va a ver con ustedes detalles sobre el parcial de mañana. Ese es el orden en que vamos a trabajar hoy, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con la primera actividad, la cual ustedes tenían que ejemplificar con conductas, ¿sí? O sea, la consigna era qué conductas de adolescentes podrían describir para explicar cada uno de los 4 momentos o etapas de elaboración de duelos en las adolescencias. Así que vamos a ir escuchándonos, ¿sí? Vamos a ir escuchándonos y en la medida que es necesario hacer alguna observación, yo voy a ir haciéndola. Quien quiera comenzar, por favor, habilite su micrófono y escuchamos. ¿No hay quórum? A ver, plan B, ¿quieren 15 minutos como para conversar entre ustedes sobre esos ejemplos? O sea, ¿hacemos 15 minutos de pequeños grupos o no? Sí, profe, sí, me parece buena la idea de como para despertarse, digamos, como para despertarse. Sí. Ahora, no van a ser los mismos grupos de la vez pasada, ¿eh? O sea que por lo menos van a compartir qué han pensado. En 15 minutos volvemos a la sala, ¿sí? Ok. Bueno, en 15 minutos volvemos.
Bueno, volvimos nomás ya a la sala general porque anduve por algunos grupos y la mayoría estaba en silencio. Estimo que ya habían terminado la tarea. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito los comentarios que ustedes puedan hacer respecto a esa consigna. Profe, nosotros habíamos hablado en el chat y pusimos que una de las conductas, las primeras, digamos, sería, por ejemplo, el rechazo al cambio físico, que eso fue lo primero, digamos, la negación. Pero, ¿cuál es la conducta de negación? Por ejemplo, sería como aislamiento o también la forma de agresión con la familia, con los padres, digamos. Pero no es lo mismo, no, ese ejemplo no vale para todo, ¿eh? A ver, negación, conducta de negación. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Fíjense, por favor. Liz, un segundito. Liz, no toda conducta tiene que ver con todos los momentos de elaboración de duelo. O sea, esas dos que vos mencionaste no tienen que ver con negación. O sea, no hay ahí una conducta observable de negación. Revisen eso, por favor. Profe, nosotros habíamos hablado, por ejemplo, cuando las chicas, digamos, visten con ropa grande o con ropa oscura, con ropa grande, digamos, para no... Eso indica negación en cuanto a esos cambios físicos que está sintiendo. Y no sé si mi compañera que estuvo conmigo quiere hablar porque ella dio el ejemplo y estaba muy linda la charla que tuvimos ahí. Bueno, a ver si puede ayudarte tu compañera para completar ese ejemplo, porque faltaría completar para que realmente sea un ejemplo de negación. ¿Quién estuvo con Nadia? Yo estuve con Nadia en el grupo. ¿Pero? Sí. Bueno, nosotros, o sea, lo que yo siempre hablo por ahí con mis compañeras es que cuando hablamos de adolescencia, remontemos a esos tiempos, digamos, a nuestros primeros momentos de pubertad, digamos. Yo planteé el ejemplo en este momento por el hecho de lo que yo vivencié, digamos. Yo cuando llegué a esta etapa de que vi que mi cuerpo comenzó a cambiar, opté por ocultar esos cambios, usando ropa grande, usando ropa oscura, usando ropa que no demuestre esos cambios que yo estaba teniendo, porque a mí por lo menos no me sentía cómoda, no podía aceptar que ya no tenía mi cuerpo infantil. Entonces era mi manera de ocultarlo. Y más porque en mi familia era como que se daban cuenta de eso y me dicen, ya estás creciendo, y yo no quería que me digan eso. Entonces, como que remonté a ese momento, a eso que pasé yo, digamos, y fue aquí lo que compartí con el grupo, digamos. Bien, pero ahora yo creo que hay una mezcla, esto puede ser válido para todos, ¿no? Hay una, o sea, hay una extensión del ejemplo. El ejemplo abarca la negación y la resignación. ¿Por qué digo esto? Pues acuérdense que nosotros dijimos que la negación tiene mucho de inconsciente. Y el ejemplo que está dando Vero es muy válido en el sentido de que hay una intención del sujeto, en este caso era ella, había una intención de ella de ocultar para que no la vean. Es decir, habría que deslindar, ¿no es cierto?, lo inconsciente del mecanismo de negación con la premeditación, es decir, bueno, yo me voy a poner esta remera que es grande para que no se noten los senos, que sería lo que, más o menos lo que está diciendo Vero, ¿no?
Es decir, si nosotros aclaramos ese aspecto, puede ser un ejemplo de negación. Si nosotros le incluimos un sentimiento, ¿sí?, puede ser un ejemplo de resignación. ¿Por qué digo esto? Porque no todo tiene que ver con todo, ¿sí? Y no todo es válido para todo. Entonces, a veces algunos detalles, alguna especificación en el tipo de conducta permite eso, ¿no? Hay también actitudes corporales observables, ¿no es cierto?, en las púberes, ¿no?, cuando ponen así el hombro, ¿sí?, lo traen para hacia adelante, ¿no es cierto?, como en un movimiento involuntario, ¿no?, que eso hace que se oculten los senos que han crecido, ¿no? Entonces, si eso es, digamos, una actitud, ¿sí?, que realiza la puber, ¿no es cierto?, en determinados momentos, de manera inconsciente, ¿sí?, tiene que ver también con ese ejemplo de negación, ¿sí? Bien, creo que las aclaraciones son válidas para los ejemplos que pudieron haber pensado ustedes. Vamos al segundo momento, conductas que tengan que ver con el segundo momento. Profe, Sí, Sandra. con una compañera, Lana, habíamos pensado en cada duelo, ¿no es cierto? En el segundo duelo, teniendo en cuenta la identidad por el rol infantil, nosotros pensamos en que en esta etapa, digamos, un ejemplo de conducta es que hay una confusión de hasta dónde el adolescente puede, digamos, desenvolverse por sí solo, porque es adolescente pero no tiene las libertades de un adulto, entonces entra como en una confusión ahí cuando él quiere salir a cualquier horario, pensamos, y los padres restringen eso y le dicen, vos sos grande pero para salir al horario que vos querés no, entonces pensamos en eso. No sé si está bien. A ver, Sandra, con respecto al me parece bien que hayan salido del duelo por el cuerpo infantil, que es lo que más nosotros nos ponemos, nos aferramos porque pareciera ser que es el que más evidencia conductas, digamos, ¿no? Pero, o sea, por un lado está muy bien que se hayan unido a otro duelo. Ahora, lo que yo pregunté era sobre el segundo momento, es decir, la resignación. No sé si ustedes se quedaron en la negación o en la resignación. No, lo que pasa es que justamente nosotros pensamos, no pensamos en esas, ¿cómo se llama? Esos mecanismos de defensa, en las etapas que se dividen el duelo. Pensamos en cada, digamos, duelo, qué conductas se pueden manifestar. Bueno, pero eso no pedía la consigna, Sandra. La consigna pedía conductas que tengan que ver con los distintos momentos. Le faltó ahí una parte. Bien. ¿Se entiende? Sí. Sí. Porque no es lo mismo. Sí, lo que vos estás diciendo, Sandra, no puede ser lo mismo para cualquier etapa, ¿sí? Porque cada etapa tiene una característica diferente. Entonces le faltó, ¿no es cierto?, definir en qué etapa van a ver eso. ¿Se entiende, Sandra? Ahora es muy sí interesante, antes de seguir, es muy interesante esto, porque es la manera que tenemos nosotros de poder hacer observaciones para que ustedes revisen estas cuestiones que pueden estar necesitando una mayor lectura, ¿no es cierto?, para poder expresar correctamente lo que debe ser en este caso. Y traten siempre de ajustarse a las consignas, porque acuérdense que todo trabajo áulico, ¿no es cierto?, y en toda evaluación hay consignas, entonces ustedes tienen que poder ajustarse, interpretar la consigna para saber qué es lo que ustedes deben realizar, ¿sí? Sí, mi compañera pensó en eso, profe. Yo le llevé más para el tema de
especificar los duelos. O sea que tómenlo, Sandra, lo que vos acabas de decir, tómenlo como una ubicación en el duelo y después allí hagan las conductas de cada uno de los momentos. ¿Sí? Ya como tarea, digamos, como tarea de estudio, digamos, ¿sí? Perfecto. Sí, a ver, veamos a ver quién pudo trabajar, qué grupo o quiénes pudieron trabajar conductas que tengan que ver con el segundo momento en el proceso de duelo. Profe. ¿Sí? Laura. Sí, buen día. ¿Cómo te va? ¿Se puede decir con la resignación que puede ser cuando uno se aísla, entra en depresión y se comienza a alejar de lo que es el resto de la sociedad? Sí, ahora el aislamiento cuando, tiene que por ejemplo, el aislamiento, Laura, tiene que tener una característica particular. A ver, si yo le digo a ustedes, cómo reaccionan ustedes cuando están con pena? Cuando están tristes, ¿qué hacen ustedes? Lloran. Nos alejamos, lloramos. Yo, por ejemplo, lloro y me alejo. Bueno, me encierro. pensemos en ese tipo de conductas, ¿sí? Por eso yo le dije recién a Laura, no es cualquier aislamiento, es aislarme para llorar, por ejemplo. Es aislarme para sufrir. ¿Se entiende? Porque si ustedes dicen así, no es correcto. Si ustedes dicen, por ejemplo, aislarse, porque el adolescente se puede aislar para hacer un proceso de introspección creativo y gratificante también. ¿Se entiende? Profesora. Bien, pero vamos, si ustedes participan es mucho más fácil para que el grupo pueda realizar reorientaciones en lo que está estudiando, ¿sí? Bien, a ver uno más que que haya podido trabajar lo de resignación. Profesora. Sí, Paula. No tuve tiempo de compartir que podría considerarlo como ejemplo con las compañeras porque empezamos de abajo para arriba, digamos. No importa. Compartís ahora, claro. Paula. Tengo una hermanita que está por cumplir 12 años y pude ver en ella, digamos, su reacción ante su primer periodo, digamos. Fue algo en el que ella, o sea, simplemente ella no le dijo nada a nadie, se cambió y se fue y se encerró y solamente mi mamá me lo contó a mí y me dijo que ella no quería hablar de eso con nadie, que se enojaba, que mi mamá se acercó para hablarle y se enojaba y se ponía a llorar. Hasta que después yo tal vez pude llegar a hablar con ella y le expliqué algunas cosas para que no se sienta así y le dije que ya simplemente que estaba creciendo y que se estaba haciendo una señorita y ella lo tomó como algo positivo por suerte y como que simplemente, por decirlo así, quiso festejarlo. No sé si bueno, a ver, te voy a interrumpir un segundito, Paula, y después continúa. Te interrumpo para poder encuadrar lo que estás diciendo. Escuchen bien lo que dijo Paula, ¿no es cierto? ¿Cuál es la conducta que describe de la hermana que sí tiene que ver con resignación? Dijo, no quiero hablar del tema, y lloraba. O sea, hay una, digamos, no hay una negación de lo que pasa, ¿sí? Se hace cargo de lo que pasa, pero no quiere hablarlo porque le da pena. Hasta ahí sería el ejemplo de una conducta que pueda ejemplificar la resignación. Bien, Paula, después viene todo lo que vos podés hacer, ¿no es cierto?, para ayudarla en el proceso, ¿no es cierto?, que eso sería, digamos, en función de lo que vos estás diciendo, sería una actitud que tiene que ver con una tendencia renovadora, digamos, a los efectos de permitir la creación por parte de ella de una manera de estar consigo misma, ¿no?, con esa transformación en el cuerpo. Bien, Paula, bien el ejemplo. Muy bien. Pasamos a la etapa 3. O al momento 3 del proceso de duelo. ¿Sí? En lo que es la etapa de aceptación del duelo por los padres de la infancia, se puede pensar en cuando reconocen que los padres
no son inmortales, digamos, que envejecen y que en algún momento van a fallecer. ¿Se podría pensar que puede entrar en la aceptación? Sí, puede entrar, puede entrar. Puede entrar. Me quedé pensando porque también puede ser en el sentido de aceptar que no son inmortales, sería lo que estás diciendo vos, ¿no? Pero también Sí. sería, como dicen, aceptar que no son perfectos, aceptar que se cansan, aceptar que se frustran. Claro, Que bajarlo. sienten el fracaso, o sea, aceptar, ¿no es cierto?, la separación de sus padres idealizados en la infancia. Hay una tira que, no sé, yo soy mucho de ese tipo de ejemplos, ¿no? Pero los que tienen la oportunidad o les gusta leer Mafalda, por ejemplo, Mafalda tiene unas tiras muy, muy concretas, ¿no es cierto?, sobre esta cuestión de cómo valora y cómo evalúa, ¿no es cierto?, más allá de que ella es una niña, pero como es una niña particular, ¿no es cierto?, cómo ella toma distancia y evalúa las acciones de sus padres, ¿no? Que lo hace con una mirada que no es infantil para nada. Entonces, ese tipo de situaciones en la cual el adolescente puede ya establecer una distancia, ¿sí?, desidealizar a los padres, ¿sí? Entonces, mira vos, había sido que no era el perfecto, el que no cometía errores, ¿sí? Entonces, como que ver una nueva faceta, ver esa nueva faceta significa el desapego de los padres de la infancia. Está muy bien lo que has dicho. ¿Quién había hablado, Maricel? Sí, profe. Maricel. Perfecto, está bien lo que has dicho, o sea, ahí se cierra la idea, no sé si quieres agregar algo más. También puede ser, profe, cuando los padres le exigen ciertas conductas a los hijos que ellos no plantean, digamos, conductas que ellos mismos no ponen en práctica. También, digamos, el adolescente puede ver que no son perfectos o que se contradicen en ese aspecto. También puede ser. Ahora, si lo fíjense qué interesante cómo podemos ver. Acuérdense de lo que dijimos de la primera clase, no existen recetas, no existen cosas prefijadas y preestablecidas en esto de las adolescencias. Así como empezó a narrar el ejemplo Maricel, ¿sí?, sería un ejemplo del duelo que deben elaborar los padres. Y cuando le da el giro desde la óptica del adolescente, se posiciona en el duelo que tiene que realizar el adolescente. Como esta cuestión es bilateral, que siempre estamos diciendo nosotros, lo que acaba de la frase de Maricel sirve para dos ejemplos. Para el duelo de los padres respecto del hijo niño y para el duelo del adolescente respecto de los padres de la infancia. Muy bien, Maricel, yo no sé si vos te diste cuenta, pero esa estructura compleja que hiciste como ejemplo vale para esas dos situaciones, ¿sí? Espero que haya sido también esclarecedora para el resto. Bien, bien. Bueno, vamos a la última etapa, o el último momento, el apego a un nuevo objeto. Usted había dicho, profe, en la clase pasada que cuando el adolescente sienta angustia es cuando, digamos, reconoce, por así decirlo, que está viviendo una pérdida. El hecho de sentirse triste es también como hacer conciencia de que hay una separación de ese padre de niño que está perdiendo, y en este caso el desapego lo podría hacer cuando él es fan, qué sé yo, de algún artista, o se junta mucho con unos amigos. Es una forma de desapego, pero cuando ya se elaboró la resignación, se puede hacer ese desapego. Claro, eso es lo que sería correspondiente con lo que estaba diciendo Maricel. Ahora, no se corresponde, Sandra, con el apego
al nuevo objeto, que sería la última etapa. Acuérdense que nosotros dijimos en la clase anterior también que van a ver en algunos textos que desapego y apego son casi simultáneos y a muchos autores lo toman como uno solo, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que poder identificar bien qué es el desapego y qué es el apego. Recordemos lo que decía Mauricio Nobel, el Garbarino, ¿no es cierto?, cuando decía pérdidas y adquisiciones, ahí estaría ubicado el apego, el desapego y el apego. Claro. ¿Sí? Bien, Sandra, o sea, avancemos en la etapa, digamos. Profe, puede ser poder cuando se ponen justamente de resolver. novio, A ver, ¿cómo, Nadia? pero puede ser cuando se ponen de novio con alguien, o sea, se ponen, se enamoran, digamos, y, pero también hay chicos que buscan más que nada pasar su tiempo en las computadoras y hacen su apego, digamos, a otro tipo de cosas que no son justamente personas. Ahí falta, Nadia, aclarar un poco el ejemplo, porque es muy global, digamos, ¿no es cierto? O sea, en todo, acuérdense que dijimos que en toda la etapa, en toda la elaboración del duelo, que abarca toda la adolescencia, o sea, es mucho tiempo, por eso se producen distintos momentos, ¿no es cierto? Porque vos dijiste una palabra que nosotros vamos a ver enseguida con Mauricio Nobel, que es el tema del enamoramiento, y el tema del enamoramiento empieza en la pubertad, está muy lejos del desapego todavía. Entonces habría que aclarar un poquito más el ejemplo, Nadia. Profe, Sí. ¿podría ser el desapego a los roles infantiles? ¿Cómo? El desapego a los roles infantiles. Pero ¿cuál es la conducta? Vos tenés que describir una conducta para que nosotros veamos eso. Bueno, ¿Ah? la voy a buscar entonces. Bueno, perfecto, a pensar, a pensar. A ver, alguien que pueda dar un ejemplo de conducta de desapego. Profe, puede ser ya que no tiene otros intereses, por ejemplo, empieza a entrenar deportes, a enfocarse nada más en eso, o también puede ser la salida con los amigos, estábamos hablando con las compañeras en el grupo. A ver, Paula, vos has dicho una cosa, igual que recién Alejandra, el deporte. Acuérdense que el deporte inclusive tiene que ver con el conflicto edípico, la manera de huir del conflicto edípico, y tiene que ver con otras motivaciones de los adolescentes. Tienen que precisar más el tema del deporte. ¿Pueden pensarlo, saben cómo? El tema del desapego. Les dejo, no les voy a decir las respuestas, primero que no hay una sola respuesta, sino que quiero que lo interesante es que ustedes puedan pensarlo cuando lean. Véanlo por el lado de el comenzar a vincularse con el mundo de los adultos. ¿Sí? Eso le estaba por decir, porque, profe. A ver, Laura, sí. Por ejemplo, puede ser también cuando dejamos la imagen esta de niño infantil que tenemos para dar paso a una imagen adulta, ¿sí? ¿Podría ser así un ejemplo? O sea, eso estás ubicada en el contenido, pero falta la conducta. Acuérdense que tanto la teoría, a ver, voy a aclarar algo. ¿Por qué insisto en esto? Insistimos y estaba pautado en la consigna. En primer lugar, porque tanto la teoría de los duelos de Arminda Beresture como la del síndrome que vamos a ver enseguidita, tienen un valor instrumental. ¿Por qué? Porque tienen una característica de ser fenomenológico, es decir, se expresan en algo que nosotros podemos observar. Y ese es el valor diagnóstico que tiene. Yo tengo que decir, llora este adolescente. José está llorando, José tiene 15 años, ya está totalmente desarrollado desde el punto de vista del cuerpo, o sea que tendría que ver si está llorando por alguna otra cuestión que no tiene que ver con el cuerpo. ¿Por qué puede estar llorando José? Entonces,
Lo que yo identifico, lo que yo veo, ¿no es cierto?, es la conducta, ¿sí? Está llorando, tiene 15 años. ¿Sí? Posiblemente ya no esté llorando por pérdida del cuerpo infantil, posiblemente esté llorando por otras cuestiones. Entonces, ¿por qué está llorando? ¿Me explico? O sea, vamos a las conductas para poder vincularla con la teoría, porque todo diagnóstico requiere de la utilización de teorías. Ustedes no van a poder hacer un diagnóstico de una dificultad de aprendizaje en particular si no tienen una teoría desde donde analizar o hipotetizar lo que ustedes están, el dato, el emergente que ustedes están trabajando, ¿sí? Entonces, todo diagnóstico requiere de conceptos y teorías para poder identificar. Entonces, nosotros estamos, con esta consigna, lo que queremos es que ustedes se ubiquen y comiencen a ejercitar el ojo primero, en el sentido de identificar conductas, contextualizarla en la historia del sujeto y a partir de ahí poder realizar un diagnóstico, ¿sí? Bien, alguien iba a hablar. ¿Seguimos con el desapego? Yo, Sí, Carolina. me iba a preguntar si una conducta de desapego podría llegar a ser cuando el adolescente pide renovar su habitación, por ejemplo, de que ya está fea y tira los juguetes que tenía y cambia los colores, ese rosadito, celestito que tenía y le pone un color verde, o sea, más tirando a adulto, ¿no? O sea, pide esa renovación de tirar la lamparita que tenía al lado, que tenía el conejito, de tirar todo eso que le relaciona con esa infancia. A ver, está muy interesante el ejemplo que das, Carolina, pero nuevamente es todo global. Vamos a hacer un ejercicio de todo lo que dijo Carolina, ¿sí? Que tiene que ver con desapego en función de rol e identidad infantil. Mencionen algo. La idea, el deseo de querer cambiar. Juguetes, no generalicen, no pongan todo en una misma bolsa. Juguetes. El juguete es un objeto que se relaciona con la identidad y el rol infantil. Él, para desapegarse de ese objeto, juguete, ¿sí?, que sería el duelo por la identidad y el rol infantil, va a tener que vincularse con un objeto nuevo. Entonces, ¿sí?, ya lo leyeron ustedes y leyeron Lerner, Winnicott dice, y Lerner también, que utiliza las palabras. Las palabras se convierten en objeto transicional, y también lo dicen Graci y Córdoba, vayan leyendo en profundidad, ¿sí? O sea, las palabras se convierten en el objeto transicional. Entonces, se desapega, abandona los juguetes y comienza a lucubrar ideas y construye esta idea y fantasía con esto y argumenta tal cosa y discute todo, no sabe ni lo que discute, pero lo mismo discute porque a él le sirve usar las palabras. Ese es un ejemplo concreto de desapego de la identidad y el rol infantil. Dejo los juguetes, uso las palabras. ¿Se entiende, Carolina? De esa manera, todo lo que vos dijiste tiene valor, pero tenés que ir precisándolo de esa manera. Perfecto, profe. Bueno, sí, uno más y cerramos, sí. Sí, Sandra. Para poder entender el ejemplo ahí, podría ser cuando un adolescente participa en una agrupación política o en un movimiento. Sí, totalmente. Está haciendo una conducta totalmente. De un adulto, una conducta. Totalmente. Bien. Bueno, muy bien. Yo creo que este ejercicio que costó un poquito, pero yo creo que costó porque ustedes no hicieron la tarea. Costó un poquito, les va a servir para estudiar bien este tema, tanto para las evaluaciones parciales que se vienen como para los finales, porque tienen que pensar de esa manera esta teoría de Almina Study y la que viene ahora también tienen que pensar de esa manera. Entonces vamos a avanzar nosotros ahora, yo voy a compartir pantalla con ustedes y vamos a comenzar ahora con la teoría de Mauricio Novel, que como yo les dije en algún momento, esa teoría tiene que, a ver un segundito, voy a compartir pantalla.
Bueno, esa teoría, la teoría de un segundo. La teoría de Mauricio Nobel tiene que ver con la teoría de Arminda Berasturi. Es más, las dos teorías están en el mismo libro, fueron todas las experiencias psicoanalíticas fueron compartidas por los autores. De ambas nosotros seguimos rescatando el valor diagnóstico, aunque ustedes habrán visto que muchos contenidos tienen que ser actualizados y cada vez más, pero lo conceptual, en cuanto a los ejemplos que dan los autores, porque lo conceptual tiene mucha validez, es decir, tiene validez total aún, ¿no? Por eso está en todos los programas de psicología de la adolescencia que ustedes puedan encontrar y buscar, siempre van a estar mencionados estos dos autores. Por lo tanto, siempre van a estar vinculados, ¿no es cierto?, la teoría de estas dos teorías, porque inclusive se mencionan mutuamente y hacen referencia mutua a los autores cuando van a verla, ¿no? Vamos a empezar con el marco conceptual. Nosotros siempre decimos que, y ya lo dijimos también en el eje 1, cuando veíamos Emanuele, ¿no es cierto?, que todas las teorías, ¿no es cierto?, tienen un valor instrumental para nosotros, para quienes trabajamos con otros, tienen un valor instrumental. Por lo tanto, las teorías y los conceptos, ¿no es cierto?, son operativos, no son para decirlos de memoria. Eso es lo que quisimos hacer con el ejercicio anterior. Los conceptos no son para decirlos de memoria, los conceptos son para comprenderlos y utilizarlos en la realidad, ¿sí? Entonces, con esa idea vamos a comenzar esta teoría viendo cuáles son los conceptos básicos, porque son muy particulares de Mauricio Nobel, ¿no? Y así los tenemos que entender. Fíjense, se llama síndrome normal de la adolescencia. Lo primero que nosotros hacemos generalmente es querer entender qué es normal y qué es anormal. Y lo primero que tenemos que pensar es que muchas veces nos ponemos a discutir en grupos, ¿no es cierto?, tratando de ver si realmente esto que estamos diciendo que es anormal, realmente es anormal. Yo me pongo a pensar, hace 3 años, ¿era normal que nosotros estemos dando clase por Zoom? ¿Era normal esto? No, profe, claro que no. No, profe. Era esporádico, era de vez en cuando algo con internet. O sea, lo normal era la presencialidad. Fíjense, nos apareció un virus y nos hizo que estemos todos en la normalidad, en lo que antes no era normalidad. ¿Se dan cuenta? Es un concepto operativo. Eso quiere decir que es un concepto operativo. Por eso yo insisto, no existen recetas y no todo vale para todo. Entonces, siempre tenemos que pensar cuál es el límite entre lo normal y lo patológico. Porque también lo que es normal para un grupo puede ser anormal para otro grupo. ¿Sí? Margaret Mead, por ejemplo, cuando trabaja el tema de la adolescencia y cultura en las Islas Samoanas, ¿sí?, ella plantea, o sea, en las Islas Samoanas es común observar que los son partes de esas comunidades tribales usan el torso desnudo, si no se cubren el torso. Para nuestra sociedad, nuestra comunidad, eso no es normal. ¿Sí? En los grupos tribales que describe Margaret Mead, que investiga, ¿no es cierto?, el adolescente no tiene moratoria social. Ustedes ya saben cuál es el concepto porque lo estuvimos inclusive evaluando. El adolescente, el sujeto en la cultura samoana, ni bien
madura sexualmente, tiene que formar familia e irse de la casa. O sea, la niña menstrua y se tiene que ir de la casa y formar su familia con otro adolescente, y no hay tiempos de espera para formarse como adulto. Eso es normal en esa comunidad. Entonces, muy bien dice Ana Freud, ¿no es cierto?, que hay que analizar el contexto, ¿no es cierto?, por un lado, donde se producen esas conductas de los adolescentes, y ver, ¿no es cierto?, que en realidad lo que podríamos decir que es normal, ¿no es cierto?, para los adolescentes, como pauta universal o de generalidad, es que es desequilibrio permanente. ¿Sí? O sea, lo normal, entendido como universal, es el desequilibrio. Cuánto dura, cómo se lo atiende y todo lo demás, es otra historia. Y lo normal sería que esté todo tranquilo, que esté todo en equilibrio, en paz. ¿Sí? Como dijimos, creo que en este grupo, si no, díganme si no lo dije acá, lo decimos de nuevo. Lo normal sería que yo trabaje con una madre, con padres adolescentes, y digan que sus hijos son adultos, que no les traen problemas, no me traen problemas, dicen. Todo es armonía, ¿sí? Ellos no hacen lo que hacen otros adolescentes. Ellos no se escapan, ellos no agreden, ellos no son hostiles, ellos no lloran, ellos no manifiestan agresión hacia nosotros. Entonces yo ahí escucho ese discurso y digo, eso es equilibrio. Si eso es equilibrio en la adolescencia, esa adolescencia no es normal. ¿Me explico? Entonces, lo que nosotros entendemos que es normal, ¿sí?, es lo que desde lo psicopatológico sería anormal. ¿Sí? Entonces, ¿qué dicen los autores? Ana Freud y lo que dice acá también Mauricio Noguera. Que los desequilibrios e inestabilidades que debemos considerar normales en la adolescencia configuran una entidad semipatológica. ¿Qué es lo que Mauricio Noguera considera como síndrome normal de la adolescencia? ¿Por qué? Porque esta entidad semipatológica se manifiesta en un grupo o impacta. Recuerdan que en la primera clase estamos diciendo que las adolescencias impactan en los otros, ¿no? Y que como es un desequilibrio, ¿sí?, perturba a su contexto, a todos los perturba e impacta de manera perturbadora, ¿sí?, en los adultos que están en su contexto. Entonces, el uso instrumental de determinadas conductas que serían patológicas en la infancia, en el adulto, en la adolescencia son normales si su expresión es transitoria y fugaz. ¿Sí? Por ejemplo, toda conducta de la adolescencia, de los adolescentes, que demuestran un desequilibrio, pueden considerarse anormales o patológicas cuando se convierten en estructuras fijas, en modos fijos de actuar, en modos fijos de responder, en conductas que el sujeto no puede abandonar, no puede recrear, no puede transformar. Allí decimos que hay una fijación, que hay una actuación estructurada e intensa
¿sí? Que se convierte en una conducta psicopática. Entonces nosotros tenemos acá una herramienta para poder diferenciar esto. ¿Es un desequilibrio? Sí, es un desequilibrio. ¿Es fugaz? ¿Es transitorio? Sí, es fugaz, es transitorio. ¿Es intenso? Sí, es intenso, pero es fugaz y transitorio. Entonces, es normal. ¿Sí? A ver. Retomando esto, ¿no es cierto? Pues ya estoy, me adelanté a la diapositiva como siempre. Vamos a decir que el concepto de normalidad es una abstracción con validez operativa. Eso es lo que dije recién. Pero acá quiero aclarar algo que todavía no dije. Y que esa abstracción con validez operativa implica a una estructura dialéctica. Por un lado, están las expectativas de adaptación del medio, como por ejemplo, nosotros no andar con el torso desnudo como andan, sí, los habitantes de las comunidades samoanas, y la capacidad de cada uno de nosotros de usar nuestros dispositivos para poder adaptarnos y responder a eso que nos pide el medio. Entonces, fíjense desde el vamos, no es un concepto abstracto simple, es complejo. ¿Sí? Cuando nosotros estábamos en clases presenciales, ¿sí? La normalidad era que nosotros teníamos un horario para ingresar al aula y un horario para salir del aula. Y teníamos roles y expectativas de lo que íbamos a hacer en ese tiempo. Íbamos a desarrollar clases teóricas, sí, conmigo en este caso. O sea, hay una expectativa de roles sobre quienes somos enseñantes y hay una expectativa de roles de quienes son estudiantes. Obviamente complementarios, por eso hablamos de complejidad. ¿Sí? Esas expectativas se transformaron en cuáles son las expectativas hoy que tenemos nosotros que no estamos en condiciones de presencialidad. Pero implicó que cada uno de nosotros tuviéramos que adaptarnos según cómo los dispositivos que pudiéramos usar de nosotros mismos a las nuevas exigencias del medio. Y lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Entonces, esto que estoy diciendo yo es más que nada una prueba de que lo normal es una abstracción operativa. La voy a construir en función de las condiciones del medio respecto de lo que me pide para que yo sea una persona normal, que me adapte a sus expectativas, y las posibilidades que yo tengo de adaptarme a esas expectativas. Porque no todas la tienen. ¿Sí? Entonces, como la palabra normalidad deviene de lo que generalmente nosotros vinculamos con salud, ¿sí? Y por el otro lado, el término síndrome está vinculado a enfermedades, ¿sí? Vamos a ver cómo conciliamos esto, porque lo que nosotros no queremos es forjar una idea de que los adolescentes, todos los adolescentes, son anormales, ¿sí? Y nosotros decimos que el síndrome, que nosotros lo tomamos del área de salud, es un conjunto de síntomas. Conjunto de síntomas, más de un síntoma, que tienen una característica que es que se presentan todos juntos.
y que generalmente es negativa. ¿Sí? Fijémonos en qué nos está pasando en este momento en el área de salud respecto de el COVID, respecto de la salud mental que implica, que está, digamos, condicionada por una situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos el síndrome que implica la manifestación de varios síntomas respecto de una enfermedad, ¿sí? Que indica fiebre, tos, dolor de cuerpo, pérdida de olfato, pérdida de gusto, de sabor, digamos, de gustos. Y por otro lado que tiene digamos, una característica de negatividad, porque significa que estás enfermo de COVID. Que tienen otra característica, se presentan simultáneamente, pero que en algunos momentos predomina más que otro, que en algunos sujetos se manifiesta más que el otro. Hay quienes pierden el olfato y quienes que no pierden. Entonces, Sandra, tenés encendido el micrófono. Ahí está. Entonces, por un lado, nosotros tenemos que ver cómo nos conciliamos esta idea de que todo síndrome implica una enfermedad negativa a esto que nosotros queremos ver como normalidad y positivo, porque es una recreación, ¿cierto? Entonces, Mauricio Nobel habla de 10 síntomas que integran este síndrome. Y esos 10 síntomas se manifiestan en toda la adolescencia, durante todo el proceso adolescencial, con predominios en diferentes momentos. Hay alguien que tiene su micrófono habilitado que está haciendo ruidito. Controlen, por favor. Y que estos síntomas, en esta teoría, son las conductas. Son las conductas de los adolescentes. Por eso decía yo hoy ya desde la teoría de Arminda Verasturi que estamos favorecidos en esto de poder explicar estas teorías con algo que podemos observar que son las conductas de los adolescentes. Entonces pensemos que los síntomas del síndrome normal de la adolescencia son conductas, ¿sí? Y que tienen ese aspecto, ¿no es cierto?, fenomenológico, es decir, son conductas. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí antes de que yo empiece a desarrollar los síntomas? ¿Se fue la profe? Parece que sí, Perfecto. están quedados sin internet. ¿Alguien le puede avisar a la profe?
Hay una compañera, Fretes Belén, que aparece como anfitrión. Capaz porque ella se conectó primero que todos, por eso capaz. La profe envió un correo. La profe envió un correo, dice que se cortó la luz en el barrio. Ah, bueno, gracias por Dice que va a avisarme. retomar la clase si regresa antes de las 10:30. Dale, gracias. Nos desconectamos nomás entonces. Por la duda, no. Perdón, no escuché qué dijo la profesora. Que se le cortó la luz en su barrio. Ah, perfecto. ¿Y que esperamos 10, 15 minutos? Sí, hay que esperar nomás. O tantear, entrar y salir. Porque suele Pueden venir avisar en el enseguida. grupo. Pero salir no se puede porque salvo que quede alguien conectado a la anfitriona, porque si salimos todos se cierra. Sí. Yo me quedo, chicos. Cualquier cosa aviso en el grupo, no se preocupen. O sea, Yo yo también. tengo acá el Zoom. ¿Sí? Porque a veces Dale, el centro, yo gracias. digo, en el centro. Gracias Dale. por lo que utilizamos datos. Salgan nomás, chicos, los que tienen datos para no gastar y yo les aviso en el grupo.